Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta séptima charla del ciclo que lleva como título Inteligencia Artificial y oportunidades de innovación en México y Latinoamérica. Recordarles la dinámica de preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. El maestro Germán Villalobos es un pionero en la implementación de tecnologías avanzadas de manufactura para mejorar las ganancias y los ahorros. Germán es un experto en robótica e inteligencia artificial para la manufactura, un asesor socrático de negocios para ejecutivos y líderes empresariales, profesor en el Tecnológico de Monterrey y autor. Impulsado por el objetivo de robotizar México y América Latina, Germán trabajó durante más de 30 años en principales empresas de robots, automatización y recubrimientos industriales, comenzando en Norgreen como gerente de ingeniería y aplicaciones, en Fanuc como gerente de cuentas clave, en Nordson como gerente general en la planta Monterrey, en KUKA como director de ventas y marketing, en Comau como jefe de robótica en México y en Sawaka como gerente general. Desde 2017 hasta la actualidad, Germán ha dirigido proyectos de ingeniería robótica enfocados en soluciones de programación de robots e inteligencia artificial para muchas empresas. Ha asesorado a CEOs y directores en estrategias de tecnología avanzada para la manufactura. Ha sido orador principal en ferias industriales, universidades, cámaras industriales y eventos de empresas privadas, y ha escrito artículos para lectores internacionales. Él dice: mi equipo y yo ayudamos a las empresas que integran robots a mejorar su eficiencia de producción a través de la programación de robots a nivel experto. Además de su trabajo empresarial, Germán tiene la causa de defender la democracia y de proporcionar a los jóvenes las herramientas y conocimientos de ciencia, tecnología y negocios para un futuro próspero, enseñando como profesor asociado en el Tecnológico de Monterrey y escribiendo notas en su blog. Germán tiene un título de Ingeniería Robótica Industrial del Instituto Politécnico Nacional y un máster en Business Administration en Estrategia Empresarial de la Escuela de Negocios EGADE del Tecnológico de Monterrey, un diploma en Liderazgo de la Escuela de Extensión de Harvard y una certificación en la Escuela de Negocios de IA para Manufactura de Microsoft. Bienvenido, maestro Germán Villalobos. Muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Clara, por la invitación. Muchas gracias a la UA por la oportunidad y su asistencia, que es muy importante en estos temas de divulgación. Y me gustaría empezar haciendo muy brevísimas aclaraciones que me parecen muy importantes. Primero, voy a platicar sobre tecnologías probadas, disponibles comercialmente, todas basadas con un alto desarrollo tecnológico en laboratorios, en institutos de investigación, pero son tecnologías que actualmente están funcionando, están comercialmente disponibles y han sido instaladas o están trabajando en muchas plantas o en muchos negocios o en muchas instituciones en las que están aprovechando toda esta tecnología. El segundo punto es que voy a hablar de algo que es nuevo, es viral, algo que está presente en la conversación cotidiana, que lo vemos en redes sociales, películas, que es la inteligencia artificial. Pero pareciera que toda esta innovación es reciente, pero no lo es. Tiene muchísimos años, lo hemos estado trabajando durante muchísimos años, es algo que ha evolucionado, que está bien estructurado y que sin embargo hubo un detalle que lo voy a mencionar, que lo volvió viral. Entonces voy a empezar por ahí, si me lo permiten.
Siempre empiezo mi serie de conferencias con una cita de un personaje relevante y esta cita me parece extraordinaria, la voy a citar, la voy a leer. La inteligencia artificial tendrá un impacto más profundo en la humanidad que el fuego, la electricidad e Internet. Sundar Pichai, Alphabet CEO, el CEO de Google, lo que conocemos como Google, de su empresa matriz Alphabet. Si me permiten analizarla muy rápidamente, de manera muy breve, pero profunda, tendrá más impacto, o sea, nos va a generar de alguna manera algo positivo generalmente, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta que nos va a impactar más que el fuego. Y si me permiten aquí mencionar el fuego, esto significa desde antes de nuestra primera evolución, desde nuestra evolución inicial, el fuego fue fundamental y nos va a impactar más desde esas primeras etapas evolutivas y nos va a impactar más que la electricidad que nos industrializó, que nos ha generado manufactura, que nos ha generado bienestar, que nos ha generado ventajas médicas, clínicas, de arte, de todo. La electricidad nos evolucionó igual. Y más que el Internet que nos ha llevado a la información. Esos tres impactos son enormes y sin embargo la inteligencia artificial nos va a impactar aún más. Y quien lo dice con mucha autoridad porque es el CEO de una de las empresas que generó la tecnología que nos hizo este tema viral. Lo voy a mostrar un poquito más adelante en alguno de los slides. Pero esta cita es realmente de reflexión. Nos podría llevar inclusive toda una conferencia nada más a analizar esta cita. Muy bien, como les decía, la inteligencia artificial viral, reciente, como la conocemos, que ha sido debido a un impacto de una evolución que nos llevó y nos llegó, mejor dicho, de sorpresa a muchos, pero sin embargo tiene décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los 50, si se dan cuenta en esta evolución, desde los 50 tienen más de 60, 70 años de la evolución de la inteligencia artificial, pero en la década, a mediados de la década de los 50 empezamos con la primera neurona digital, llamada perceptrón. Desde ahí empezamos a desarrollar el tema de la inteligencia artificial y esa fue la forma en la que se le conoció. Psicólogos más que programadores estaban tratando de entender cómo funcionaba una neurona e hicieron un modelo de simulación y se les ocurrió hacer la simulación en una computadora, acompañado por supuesto con matemáticos y con personas de las ciencias computacionales que estaban en nacimiento e idearon el perceptrón, que es la primera célula digital, que es esta que vemos aquí. Alrededor de 1950, en la década de los 50, no es nuevo. Pero si se dan cuenta, en ese entonces teníamos varias entradas y teníamos una función cuadrática. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero sin embargo voy a hacer mención de algunos términos que les va a parecer interesante. Una función matemática cuadrada que significa que tiene esta forma así como de escaloncito. Esa forma de escaloncito significa que está o no está, sí o no. Cumple o no cumple, pasa o no pasa. Esa era la primera función que utilizaron en la primera neurona digital llamada perceptrón. Sin embargo, si se dan cuenta, hay varios hitos. Después, a mediados de los 80 hubo otro vuelco en donde se utilizó backpropagation. Backpropagation significa que no nada más vemos un análisis de la inteligencia deductiva, en la que también voy a hablar un poquito más a profundidad, que significa que deduce algo. Deduce algo, sino también induce. Podemos inducir. Y eso fue otro hito importante. Y finalmente, después de la primera década de los 2000, se desarrolló las primeras redes neuronales profundas, Deep Neural Network. Y de ahí es donde empezamos a entender la inteligencia artificial como la hemos estado conociendo. Sin embargo, la llamábamos más Machine Learning, Deep Learning. Entonces, si se dan cuenta, tiene muchos años. Hemos trabajado esto desde hace muchos años. Y esto es lo que
podemos ver como la primera neurona digital. Es un esquema, un modelo que para mí representa muy bien, un modelo muy bien realizado que nos permite entender muy bien cómo funciona la primera neurona digital. Y aquí lo interesante es que en este modelo podemos ver que tenemos varias entradas. Tenemos una entrada de detonación que inicia y tenemos varias entradas con varios pesos, una función que la suma, una función de transferencia y un resultado. Ahorita voy a explicar bien qué significa esto. Esto significa, si lo podemos ver así, que si yo programo con si hacemos un programa computacional en Python, un programa en cualquier lenguaje de programación de alto nivel, y empiezo a programar primero el código en donde hago una entrada y después esa entrada le doy un peso y voy haciendo mi programa. Puedo tener la estructura en la que nosotros, dependiendo de lo que está sucediendo, podemos sumar esas entradas y compararlas. Voy a poner un ejemplo de lo que acabo de decir. Vamos a suponer un ejemplo que me ha gustado mucho, que me ha funcionado muy bien. Imagínense que un banco quiere darle un crédito a la mayor población que califique. A todos los que pueda darle crédito, a su negocio da crédito, cobrar intereses, y es lo normal de las personas que quieren una hipoteca, quieren comprar su primer casa, su primer coche, lo que sea. Vamos a poner que un joven muy valioso, inteligente, trabajador, bien preparado, quiere comprar su primer auto, va a cumplir 25 años, llena su formato y dentro de los requisitos están tener una fuente de ingreso, tener buenos antecedentes de trabajo, estudios, responsabilidad, en fin, todo lo que le van pidiendo. Pero una de esas entradas dice mayor de 25 años y no tiene 25 años, tiene 24 años 9 meses. Como no pasa, no le dan el crédito, porque no cumplió todos los requisitos. Todos está bien, pero casi todos. Está a 2 meses de tener 25 años y entonces el joven no tiene su crédito y el banco no tiene un cliente. Para evitar eso, una persona con un razonamiento claro dice, está a 2 meses, este es candidato perfecto, pero las computadoras no. Las computadoras son cuadradas, ¿se acuerdan que lo decimos muy comúnmente? Son cuadradas, ¿se acuerdan? Función cuadrada. Bueno, pues esta neurona, en lugar de tener una función cuadrada, tiene una función tipo S, en donde le da peso a cada cosa. Y si la edad tiene un peso menor a todos los demás requisitos, le dan su crédito. Y esto lo están usando los bancos desde hace más de 10 años. Para dar créditos, detección de fraudes, lo utiliza los sistemas de pronóstico del tiempo, el marketing para ver crecimiento de mercados. Esto tiene muchos años utilizándose, lo que acabo de mencionarles les hace sentido, ¿cierto? Entonces un joven de casi 25 años puede tener su crédito y sacar su coche. Así es como funcionan las neuronas, le dan peso a cada entrada. Y el programa que pueden ver aquí es un programa estructurado, programa de computación, y este programa se teclea, se codifica, se hace el coding, el código del programa, siguiendo este modelo que tenemos acá. Primero desarrolla las entradas, después desarrolla esto, así se va. Y utiliza varias funciones matemáticas, muchas funciones, nada más puse 3 que son las más comunes. Y puse las de TensorFlow, que es un programa, un software base Python, en donde nos da una función matemática también ya en forma de código. Y esa función es matemática, la que puse aquí es la sigmoid function, o sea, la función en forma de S, que nos sirve para hacer pronósticos. Después tenemos la hyperbolic, que nos permite clasificar.
nichos de mercado, ambientes, temperaturas, en fin, una serie de cosas. Y la última es la Rectified Linear, que nos sirve para hacer clúster, para no nada más clasificar, sino aparte para agrupar. Estos sistemas nos ha permitido desarrollar una programación mucho más estructurada, una solución menos cuadrada, menos máquina, más inteligente, porque nos permite deducir, nos permite tomar decisiones menos cuadradas, como lo acabo de mencionar, sino con un sentido más de inteligencia. Esto que estoy aquí mostrando es lo que llamábamos originalmente Machine Learning. Las máquinas aprenden y con muchos datos y muchos datos puede empezar a mapear de esa forma y empezar a aprender. Y le asistimos, le decimos esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y le hacemos un entrenamiento, una programación o un entrenamiento asistido. Le vamos diciendo qué pasa y qué no pasa, pero ya una vez que va aprendiendo, pues va siendo cada vez más autónomo. Muy bien, si yo estas neuronas las concateno una tras otra, puedo hacer una red neuronal. Si esta red neuronal es así de chiquita, sigue siendo Machine Learning, como las que estoy mostrando, pero si tienen muchas capas, se llama Deep Learning, Machine Learning y Deep Learning. Entonces, con el Deep Learning bien entrenado, podemos detectar con mejor precisión fraudes, análisis clínicos, en fin, muchas cosas que con base de datos podemos ir resolviendo de mejor forma. Aquí sí se dan cuenta, no sé si se alcanza a apreciar, pero podemos ver en la parte de arriba el perceptrón, que es lo que acabo de mencionar, que estoy mencionando. Pero si acomodamos perceptrons en ciertas configuraciones, empezamos a tener ciertos resultados diferentes, de mejor o mayor manera. Una de estas redes, una de las más utilizadas es esta que se llama Recurrent Neural Network. Esa nos sirve mucho para texto, para el Google Translator. ¿Han usado el Google Translator o para el corrector de Word, que nos corrige la ortografía o nos detecta typos, errores de tecla? Esa es muy buena para esto. Pero también tenemos dentro de las muchas que hay muchas más, esta nada más es esquemático. Pero por ejemplo, la otra que me gusta mucho es esta que se llama autoencoder. Ahorita van a ver por qué me gusta muchísimo. En este autoencoder, déjenme explicarle un poquito. Yo pongo unos datos, las procesa la segunda capa o la siguiente capa o las siguientes capas, y con esos datos me mapea lo más representativo, lo sintético de lo que le mostramos y me reproduce algo totalmente nuevo, me da una salida totalmente diferente. Match input, output cell, esto no es exactamente igual a lo que introduje, pero es lo sintético, lo que representa esos datos. Y déjenme poner un ejemplo. Le vamos poniendo muchas fotos de un perrito, las procesa, identifica qué son las características principales de un perrito, las orejitas, el hocico, la naricita, los ojitos, y después produce lo más simbólico de un perrito, nos da una imagen de un perrito que no existe, que creó de la nada para manifestarnos qué es lo que es un perrito. ¿Sí me expliqué? Y entonces aprende que si las orejas son puntiagudas es perrito, pero si las orejas son redonditas no es perrito. ¿Quién sabe qué será? Será gatito, será otra cosa, pero no es gatito, no es perrito, porque todos los perritos tienen las orejas puntiagudas. ¿Sí me voy explicando? Entonces esta red nos genera algo nuevo. La otra que también me gusta mucho es esta que le llaman convolutional, o mejor convolutional inverse. Esta es muy buena para gráficos, para contar píxeles. Muy interesantes estas. Me voy a concentrar en eso porque son las que más voy a utilizar para explicar algunas cosas. Sin embargo, todas las demás se comparten y no hay una red pura. No todas son
RNN, como la segunda que mostré, la Recurrent Neural Network, tampoco no todas son encoders ni convolutional, sino son mezcla de unas con otras. Entrando un poquito más en las aplicaciones, empezando ya a hablar, ya no nada más de qué es, porque eso es la inteligencia artificial, es Machine Learning, es Deep Learning. ¿En qué hemos estado más en contacto con la inteligencia artificial? Generalmente con el Google Translator, con texto. Y los primeros programas de lenguaje vienen desde los 60s. En el MIT, 60, 70, pero el verdadero modelo de lenguaje comenzaron alrededor del 2010, nuevamente, los traductores de texto. Y empezaron a utilizar estos sistemas. Y entonces nosotros metíamos un texto o copiábamos un texto en un idioma y nos lo traducía a otro. Y siempre nos parecía que la traducción era más o menos como que lo intentaba, pero se perdía en el lost in translation, pero lo intentaba, ¿cierto? Si teníamos un poquito de conocimiento de inglés, si traducíamos de español a inglés, podíamos corregirlo, ya nos hizo la mitad del trabajo, y ya la otra mitad nada más era corregir el texto, ponerle el sentido, cambiar el adverbio, ponerle aquí, ponerle allá, y ya nos hizo la mitad del trabajo. Eso fue lo que empezó pasando en el 2010. Pero si se dan cuenta, más o menos como a mitad de la década de los 2010, más cercano al 2017, empezamos a tener mucho más contacto de la inteligencia artificial. Máquinas contestadoras, llamadas de tarjetas de crédito. ¿Está usted en Malasia haciendo alguna compra? No, estoy aquí en Aguascalientes, entonces no se preocupe, detectamos un intento de fraude, no pasó nada. Todas estas empezamos a tenerlos porque no empezaban a hablar, empezábamos a tener mensajes, empezábamos a tener diálogo, empezamos a tener contacto, pero en el 2017 fue cuando vino el boom. En el 2017 aparecieron, 2016, 2017 apareció GPT, o el chat GPT. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo pasó esto. Y recordaremos que GPT es el short, el acrónimo de Generative Pre-trained Transformer. Eso significa GPT, el chat GPT o chat GPT. Generative Pre-trained Transformer. Transformer preentrenado generativo. Esa sería la traducción al español. Y esto nos empezó a traer de nuevo el concepto de inteligencia artificial que habíamos perdido por llamarlos principalmente Machine Learning y Deep Learning. Y volvió a venir el concepto otra vez con mucha fuerza de inteligencia artificial. Entonces hablábamos de Machine Learning, Deep Learning y agregamos inteligencia artificial. Porque el Generative AI del ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, Generative, inteligencia artificial generativa, es parte de la inteligencia artificial que incluye el Deep Learning y el Machine Learning que hemos estado platicando. ¿Qué fue lo que pasó en 2017? Lo que pasó fue esto. Y esto es una maravilla. He dado varias veces conferencias de este tipo y cuando he mostrado esta imagen, de verdad que es impresionante. Me pone la piel chinita ver esta imagen. Para muchos encontramos esto estético, muy bonito, es impresionante. Lo que sucedió fue esto. Google, el laboratorio de Google Brain, sacó este algoritmo. Este algoritmo Transformer de encoding nos permite darle sentido a todo el Machine Learning. No se pierde en la traducción. ¿Se acuerdan que mencioné que el Google Translator pues más o menos nos traducía al 50% y el otro 50% nosotros teníamos que corregirle? Porque más o menos le sabemos al inglés o el primo, el sobrino, el tío nos ayuda a corregir la
la gramática y el inglés, pero si traducimos de español a turco, pues a mí me costaría mucho trabajo encontrar quien me ayude a corregir el turco. No podíamos confiar en Google Translator o en ningún para saber hacer la traducción ni el 50%. Esto fue lo que pasó, traduce al 100% y no se pierde en la traducción. Sabe y le da sentido a la idea que estamos traduciendo, que estamos haciendo. Sabe y le da sentido que si lo que estamos analizando son perritos, si aparece un tigre, sabe perfectamente que no es un perrito disfrazado de tigre, y sabe que si estamos haciendo compras y que estamos haciendo mercado, que estamos haciendo análisis clínicos, no se pierde en la traducción, le da sentido a toda la cantidad enorme de datos, le da sentido de una manera más humana. ¿Y qué es lo que hace este algoritmo y qué lo hace tan maravilloso? ¿Y qué hace que todos estemos hablando de él? ¿Qué hizo que a partir del 2018 que empezó a ser más popular y abierto GPT y ChatGPT en el 2020, plena pandemia? ¿Qué es lo que lo hizo que se volviera tema tan fuerte? Fue que empezó a utilizar encoding. ¿Se acuerdan la red que mostré anteriormente, el encoding? Y empezó a utilizar otro fenómeno, aparte de que empezó a utilizar encoding para el forward y el back propagation, la inducción y la deducción, empezó a generar cosas nuevas, empezó a entender el contexto, utilizó una herramienta matemática fabulosa que se llama transformer. Los que saben de matemáticas, las famosas transformadas de Fourier y transformadas de Laplace, las famosas transformadas, todo es función, todo es matemáticas, todo lo que ven actualmente con sus propios ojos lo podemos ver en una pantalla, y si está en una pantalla son píxeles, y si son píxeles son funciones matemáticas, y todas esas funciones matemáticas, todas y cada una de ellas las podemos convertir en ecuaciones matemáticas gracias a esas teorías de transformación. Todo lo podemos hacer transformación. Tenemos una imagen de televisión porque toda esa realidad la transformamos en onda hertzianas y nos aparece en un receptor antena, lo transformamos y no perdemos imagen, no nos perdemos en la traducción y vemos nuestras películas, ¿verdad? Pues hace lo mismo, una solución tan simple, tan usada, la agregan a este algoritmo y entonces ya no va traduciendo, no se alcanza a ver ahorita en la pantalla, pero tiene la frase completa. Esta frase es un ejemplo de prueba. La subimos al transformer, que es una conjunción. Proprietary rights es algo que no conocemos a detalle, es parte de las patentes y registros, pero que sabemos que usa transformers, Fast Fourier Transformer o cualquiera de otras de esas, y nos da la traducción de onda y la suma. Y entonces sabe perfectamente qué está diciendo y nos da el contexto. Esta es una frase de ejemplo sin nada más que aportar. Es maravilloso, realmente impresionante, al menos todavía me sigue a mí emocionando. Esto es lo que nos hace ver ChatGPT, Generative, déjenme regresarme un poquito, nos genera algo nuevo. Generative, pre-train, significa que la tenemos que entrenar con muchos datos. Transformer, ahí está el transformer, en una solución verdaderamente ingeniosa, simple y útil. Ahora no nos perdamos, este algoritmo requiere cantidades gigantescas de datos para preentrenarse. Encuentra, ¿se acuerdan que vimos en las funciones un pronóstico, una tendencia? Requiere muchísimos datos, gigabytes, big data para entrenarse. Y este algoritmo empezó a ser útil porque teníamos ya disponible algo llamado granja de servidores, o mejor conocido como cloud computing.
computación en la nube. Y entonces este algoritmo corre en gigantescas cantidades de procesamiento y de almacenamiento de datos y hace que las grandes tiendas comerciales, no quiero hablar mucho de marcas, pero Amazon, en fin, eBay y todas ellas, pueden utilizar estos y darnos una recomendación. Netflix nos puede decir si esa película nos va a gustar o no. American Express, los bancos, etcétera, etcétera. El pronóstico del clima. Es realmente interesante, es realmente fascinante. Antes teníamos que entrenar nosotros, como lo comenté, el Machine Learning y el Deep Learning. Ahora el Transformer se entrena, por así decirlo, relativamente solo. Todavía en ciertos casos tenemos que verificar, solo por si las dudas, o para asegurarnos de que el entrenamiento es más correcto. Pero me permito leer, los AI Transformers son una forma de aprendizaje semisupervisado, que significa que se preentrenan de forma no supervisada con un gran conjunto de datos sin etiquetar y luego se ajustan mediante un entrenamiento supervisado para que funcione mejor, solo para que funcione mejor. Pero ya está preentrenado. Le cargamos una cantidad descomunal de datos y tiene la capacidad de deducir qué es. Detecta perfectamente que eso que está ahí, que tiene una tendencia, todos se parecen, no sabe qué es, pero sabe que todos se parecen, todos son una tendencia y todos son lo mismo, y esto lo clasifica. ¿Se acuerdan que tenemos pronóstico, clasificación y después clustering? Lo clasifica y todavía le decimos, enciérralo en esto y llámalo perro. Todos los datos que encontraste son perritos. No sabía cómo se llama, pero ya le dijimos que ya no se le olvida, entonces ya sabe que son perritos. ¿Sí me voy explicando? O fraudes, o análisis clínicos, 1000 cosas, lo que sea. Pongo ejemplo de perritos porque es lo que más se empezó a utilizar, si recordamos, en generación de imágenes. Le poníamos un prompt, que ahorita lo vamos a ver, metíamos un prompt y le decíamos dibujarnos un perrito y nos dibujaba un perrito. Ya estaba preentrenado y clasificado. Muy bien. Nuestra inteligencia es lo que nos hace humanos y la IA es una extensión de esa cualidad. Es una extensión, la inteligencia artificial es simplemente una extensión. Esto lo dijo Yann LeCun, profesor del New York University y uno de los más importantes investigadores de la inteligencia artificial. Nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Déjenme empezar entonces ahora ya a hablar un poquito de casos concretos. Ya sabemos cómo funcionan la neurona digital, cómo si la acomodamos a que generamos una red neuronal chiquita la llamamos Machine Learning, una red neuronal muy grande la llamamos Deep Learning, y un algoritmo que vino a hacer esto viral, que es el Transformer, nos hace que no se pierda en translation. Ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Fíjense bien. La inteligencia artificial permite la detección temprana de cáncer. E investigaciones en el MIT recientes hace un par de años, demostraron con pruebas y evidencias que se puede detectar el cáncer hasta con 5 años de anticipación. Es una maravilla. Cuando uno oye una de estas cosas, de verdad que da gusto escucharlas, o sea, son cosas padrísimas. ¿Qué es lo que hace? Si se dan cuenta, casi no se alcanza a ver aquí, pero aquí tenemos un cuadrito mostrando una pequeña, casi imperceptible mancha. Y por el otro lado, después de varios análisis, se ve que la mancha creció. La inteligencia artificial fue capaz de detectar que esto que casi no se ve y que un médico, por muy experimentado, no tiene la suficiente potencia visual para detectar píxeles tan pequeñitos, no puede detectar el cáncer, pero las máquinas sí, puede contar esos píxeles. Y detecta que eso es un cáncer porque en los miles de datos se encuentra que eso no es normal ahí. No sabe qué es, pero eso no es normal ahí. Y si ya detectó varios y le dijeron eso es cáncer, entonces ya lo entrenaron y dicen eso es cáncer, y lo detectó con 5 años de anticipación. Una verdadera maravilla, efectivamente. ¿Qué utilizamos? Porque generalmente se utilizó para que esto pudiera funcionar. Utilizaron esas 3 redes neuronales que les comentaba en un principio.
la Recurrent Neural Network, el autoencoder, el Deep Convolutional Networking y, por supuesto, el Transformer. Eso se mete en una máquina, miles y miles y miles, Big Data, muchos datos de radiografías que las clínicas en todo el mundo y en hospitales van coleccionando de todos y cada uno de nosotros. No se preocupen, nuestros datos personales no son compartidos. Lo que comparten son píxeles, no nuestros datos, no nuestra información, sino comparten píxeles. Por ley no puede compartir nuestros datos, está protegido, pero aparte no los necesitan. Lo que necesitan son píxeles, lo que necesitan son datos. Entonces, después de miles y miles de radiografías, se mete toda esa información a una computadora, se sube el algoritmo a la nube, que recuerden que gracias a la nube que todo esto sucede, porque tendríamos este hermoso algoritmo que les mostré, pero no tenemos la capacidad de procesamiento en nuestras computadoras de oficina y casa. Eso se tiene que hacer en la nube, donde hay miles y miles de procesadores y de gigabytes de memoria. Allá arriba se hace el procesamiento y lo podemos aterrizar y visualizar en un software. Y entonces el médico, el hospital puede analizarlo con toda la configuración, detecta y nos da un diagnóstico con mucha anticipación. Ese mismo software, ese mismo estilo de software, porque no es exactamente igual, ya los venden como más personalizados, pero el mismo tipo de software es el que nosotros utilizamos en la industria para detectar fallos. Es lo mismo. Por un lado radiografías y por el otro lado radiografías, pero de pañales. Déjenme mostrárselos esto un poquito más grande. Tenemos esta máquina que cuesta millones de dólares, en donde por un lado metemos gránulos de plástico, de diferentes grados de plástico, diferentes componentes químicos de plástico, diferentes tolvas de ingreso, y va por módulos generando y haciendo sin que un ser humano toque nunca el producto, y del otro salen paquetes de pañales, a una velocidad en donde uno no ve el pañal, nada más ve una línea, un flujo blanco, y al final salen pañales. Si no tenemos la capacidad ocular visual de detectar los errores, la computadora sí, y nos puede determinar y puede pronosticar, por supuesto, errores muy evidentes como nos hace ver que hubo un pañal equivocado, un error en el armado del pañal, pero llega a haber puntos en donde no detectamos, ahí la máquina nos dijo, ahí hay un error. Y nos puede decir, como tiene varias entradas, ¿se acuerda que tiene varias entradas con peso? Poniendo el ejemplo del joven que quería comprar su coche, que si tiene la edad, que si tiene los ingresos, que si tiene la educación, que si tiene cartas de recomendación, que si tiene varias cosas, cumple con los requisitos. Esas entradas nos da peso, nos da una salida, pues al revés igual. Si tenemos la salida nos puede decir debido a qué entradas, la presión, la temperatura, la limpieza, el gránulo, nos dice, mira, ahí tienes un error y es porque llegó mal el lote de plástico o tienes mal calibrado la temperatura. Mantenimiento predictivo. Es fácil para las máquinas cuando todo está bien organizadito, como el lado izquierdo. Cuando tenemos los números bien formaditos, bien puestos, la máquina puede distinguir que la S es una S, que la N es una S, que la B es la B, el 8 es el 8, etcétera, etcétera. Y cuando todo viene bien, nos puede decir si viene sucio, todo está fácil. El problema en donde utilizamos la inteligencia artificial es cuando no viene así de bonito, que en la industria nunca viene así de bonito, en las radiografías nunca viene así de bonito, se mueve el paciente, está curvo, etcétera, y entonces nos aparecen los números de serie, lo que va marcando la producción o la radiografía, lo que estamos haciendo, nos viene todo chueco. Y cuando está todo chueco, pues las computadoras anteriormente, antes de todo este concepto de inteligencia artificial, pues no podía detectar si el 2 era 2, miren ahí en verdecito está el 3, ese sí lo detectó porque ese está formadito correctamente. ¿Sí se dan cuenta? Pero los demás no saben qué es.
Y eso mismo sucede cuando estamos explorando piezas automotrices para la inspección y calidad de piezas automotrices, que son miles y miles y miles y miles de piezas automotrices que se fabrican al año. Imagínense tener una persona viendo la calidad, era inhumano tener una persona ahí. La vista, la espalda, el cansancio, el embotamiento, era imposible tener una inspección de calidad. Ponían 7, 8, había que hacer lo que tuviera que hacerse para proteger a las personas, pero pues al mismo tiempo había que ver la inspección de la calidad. Entonces, entre muchas cosas, era una cosa espantosa. Utilizábamos machine learning, deep learning, todo funcionaba más o menos bien, como lo platiqué al principio, el 50%, ¿se acuerdan de la traducción? Y los humanos hacíamos el otro 50%, pero ¿qué creen? Con todo esto, ya lo podemos hacer mejor y fíjense cómo funciona. Pongo un ejemplo aquí muy didáctico, muy sencillito. ¿Cómo sabemos, si se dan cuenta, en el tercer dígito de derecha a izquierda, apenas si se alcanzan a ver unos píxeles ahí? Entonces ahí quién sabe qué será. De lo demás podemos saberlo, pero de ese tercer dígito de derecha a izquierda nada más hay unos poquitos píxeles, no sabemos qué onda hay. Vamos a suponer en este ejercicio, voy a pensar que es un 2. Y entonces, ¿cómo funciona la inteligencia? Pues tengo un 2, pero si lo empiezo a tapar, pues sigo pensando que es un 2. ¿Alguien piensa que es otro número? Claramente es un 2. Y si se empieza a tapar y a poner un poco más borroso, pues ahí todavía sabemos que es un 2. Y como ya sabemos que es un 2 porque lo estoy haciendo, pues es un 2, es un 2 y es un 2. ¿Sí alcanzan a ver ahí apenas los píxeles? Apenas si se alcanzan a ver. Con la reflexión y la luz y la pantalla, pero ahí hay un 2. Apenas si lo alcanzamos a ver, pero podemos inducir que es un 2, porque son 2, 2, 2, 2, y aquellos píxeles que apenas alcanzamos a ver, que nuestra capacidad humana visual apenas nos alcanza a ver, algunos sí, algunos no, sabemos que si hay algo ahí es un 2. Pues inteligencia simple. Y si los desacomodamos, seguimos sabiendo que es un 2, porque ya dedujimos que es un 2. No importa cómo me lo desacomodes, entonces podemos distinguir con la inteligencia humana, un operador humano puede saber qué número es el que está ahí. Pero déjenme ponerles el ejemplo al revés. El ejemplo de la radiografía que les mostré hace unos 2 slides. Ahí hay unos píxeles, ese los puse un poquito más reconocidos, estos píxeles que están aquí. ¿Qué número es? ¿Pueden decirme qué número es? ¿Un 3 por ahí? ¿Alguien más? ¿El 3? ¿Alguien más? 2 por allá, un 5, un 3 otra vez por ahí. Vamos a ver, ahí ya nos pueden decir un poquito mejor. El 3, ahí, es un 3. Tenemos la inteligencia para deducir que es un 3. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, pero con muchísimos menos píxeles. Con muchísimo menos píxeles, por eso puede pronosticar con 5 años, puede pronosticar si es cáncer o puede pronosticar si el pañal viene mal. Porque también nuestro cerebro tiene algo ya fotográfico, entonces entra de la deducción a la inducción. En este caso ya podemos inferir que es 3 porque ya tenemos fotografía aquí, es por eso. Es correcto, así es mero. por eso. Y déjenme agregar, yo padezco cáncer, ya me han hecho 40 o más de 40 quimioterapias. De hecho, me dijeron que no son quimioterapias, son tratamientos biológicos. Y le resumo en eso, las quimios antes eran de que bombardeaban con elementos químicos y mataban células buenas y células malas. Pero para mi caso,
por medio de inteligencia artificial, ya se han creado hormonas, moléculas, como se le llame, que van directamente a atacar las células cancerosas, que solamente trae ese ADN del cáncer. O sea, a mí ya no me afecta que me maten mis células sanas. De hecho, si me ven, lo único que me ha afectado es el color de mi piel, como si trajera vitiligo, ¿verdad? Pero es por el mismo tratamiento que tengo. De otra forma, hace 40 años yo hubiera estar todo quemado, ¿verdad?, por las quimios. Total. Ahora yo ya no me pongo ni mal. Yo ya no me pongo, y ya me han aplicado las tomografías también por medio de inteligencia artificial, que le dicen PET. O sea, de lo que habló del cáncer, yo soy un testimonio de ello. Y se lo agradezco mucho, realmente un testimonio y créame interesante. lo que dice usted, yo lo estoy viviendo. Fantástico. Gracias. No, gracias a ti, un testimonio fantástico, verdaderamente buenísimo. Si me permite, después platico contigo. Sí, claro. Muy bien, bueno, es lo que está diciendo, ¿qué puedo decirles? Ya lo explicó mejor que nadie. Es lo que nosotros llamamos en inteligencia artificial forward propagation y back propagation, inducción, deducción. ¿Sale? Muy bien. Otra frase importante de un personaje relevante de este tema, que es ¿fui yo? Ok. Otra cita importante de una persona relevante del tema. Esta persona es Sam Altman, el CEO, creador, fundador, cofundador de OpenAI, el que nos trajo comercialmente ChatGPT. Desarrollaron todo el sistema. No es el que desarrolló el algoritmo. Recuerden que el algoritmo lo desarrolló Google Brain, el laboratorio Google Brain, pero los que nos lo trajeron comercialmente y le agregaron, por supuesto, todo mejora, todo le van agregando, fue OpenAI. La compañía OpenAI nos puso comercial y tecnológicamente disponible ChatGPT. Bueno, lo que él nos dice es lo siguiente. En una entrevista que tenía en Londres le preguntaron, bueno, ¿y cómo podrías resumir la inteligencia o el algoritmo que está utilizando OpenAI y ChatGPT? Y contestó, bueno, tenemos un algoritmo que genuino y verdaderamente puede aprender y predeciblemente mejora con la práctica. No solamente está aprendiendo, sino que está mejorando y nos da ventajas fantásticas en muchos aspectos. Muy bien, pasando también ahora al tema de la robótica, es la inteligencia artificial, ahora el dúo dinámico, lo que nos está trayendo cosas mucho más fantásticas. Si la inteligencia artificial es poderosa, combinada con la robótica, es el dúo dinámico. La IFR, la International Federation of Robotics, que es la organización que rige la robótica a través del mundo, nos marca que todos estos temas se van creciendo y evolucionando de lo que es la automatización de la producción, la optimización del desempeño, optimization performance, el digital twin, que es el gemelo digital, lo que sucede en lo digital lo podemos traer a la realidad y viceversa, robots de servicio, robots para que vayan en los almacenes clasificando y nos llegue nuestro pedido de Amazon o la producción le llegue a Walmart, todo de manera más optimizada. Y Sense and Response, nos puede sensar y responder. ¿Cómo es que está saliendo todo esto y cómo es que está evolucionando y cómo lo estamos viendo los que nos dedicamos a esto de la robótica y la inteligencia artificial? Hace muchos años, hasta antes de todo lo que estamos planteando, la automatización y la robótica se seguía bajo esta primer gráfica de la izquierda. En los ejes podemos ver en la parte de abajo, en las X, teníamos el volumen de producción. ¿Qué tanto producíamos? Es el caso de los pañales. Muchísimos pañales produciéndose al día, pero a la hora, son miles de pañales, millones de pañales al año, pero son solo 3 modelos de pañales. No hay poca variación, mucho volumen y poca variación de modelos. Por el otro lado, por el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos la cantidad de productos diferentes.
un taller que fabrica sillas, un taller, un laboratorio médico que fabrica prótesis de titanio para cada una de las personas, con características fisiológicas diferentes. Tenemos un par de clientes así de este tipo en Puebla, que nos hacen prótesis, por ejemplo, o marcapasos, Johnson & Johnson en Monterrey. Son poquitos o mínimos o nada más producto de uno para una fisiología diferente. Poco volumen y mucha variedad. En medio, entre volumen de producción y cantidad diferente de productos, teníamos lo que llamamos manufactura flexible. ¿Qué es la manufactura flexible? Autos, lavadoras, refrigeradores, pantallas planas, computadoras, eso es manufactura flexible. Durante años trabajamos así. Actualmente, lo que es la manufactura flexible y los robots colaborativos ya trabajan hombro con hombro, trabajan juntos, cooperan, colaboran, se comunican. Entonces, la inteligencia artificial y la robótica nos permiten efectos de manufactura, producción y en muchos aspectos clínicos y ambientales y de comercio trabajar colaborativamente. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de una persona tratando de ver pañales? Ahora imagínense una persona soldando. La soldadura es verdaderamente inhumana, son gases fundidos, metales fundidos que generan unos humos súper tóxicos y unas luces que es espantosa esa labor y todavía tienen que soldar 8 horas diarias durante 6 días a la semana, durante años, nunca se debe haber hecho. Bueno, ya los robots con una supervisión humana suelda esos productos que tanto necesitamos en nuestras vidas cotidianas, en una colaboración mucho más humana. Un ejemplo, así rápidamente, me voy a acelerar un poco, un ejemplo muy rápido. Nos pidieron, un cliente nos dijo, necesitamos una inspección de calidad para clasificar qué botellas de plástico están saliendo bien y cuáles están saliendo mal y ponerlas en una bandeja para poder clasificar cuál es el defecto. Cuando nos pidió eso, lo primero que pensé, dije, esto está imposible. Esto es muy complicado. Tenemos que poner unas cámaras, unas computadoras, robots a clasificar, a poner en clúster y a ver pronósticos y aparte poner las anomalías en una canasta para poder hacer toma de decisiones. Lo primero que pensé fue, como siempre lo habíamos hecho, programación, coding, programación, configuración de software. ¿Se acuerdan del software que puse al principio? Configurar, programar. Por suerte acababa de salir todo esto y dijimos, vamos a entrarle a esto. Súper rápido. Lo pudimos hacer con una fracción del costo, en una fracción del tiempo, algo que parecía imposible, no nada más fue posible, sino económicamente mucho más viable a mucho menor costo, gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que hicimos? Subimos todos los datos a la nube, compramos software as a service, utilizamos la inteligencia artificial, lo configuramos, lo bajamos, se lo pusimos en una tableta a la supervisora de producción, a los datos preentrenados autorizaba. Si se dan cuenta, esta es una pantalla más o menos de la interfase del software. Sin embargo, le dicen, fíjense bien cómo se maneja todo esto. Agregamos datos, llamamos datos de alguna otra base de datos externa, pero fíjense lo que viene hasta el final. Si se alcanza a ver aquí dice transform. Cuando le pica aquí, empieza la magia. Le llega a una persona de análisis de datos y la persona de análisis le dice, ¿sabes qué? Creo que aquí me dice que tienes un problema de temperatura, checa la temperatura, y entonces ella escribe, no programa, ella escribe, convert all temperature from C to F, convierte la temperatura de Celsius a Fahrenheit y el software empieza a programar por ella. Hace el coding. Y entonces se interlazan la producción en sitio
un especialista de IT que hace que todo esté conectado y que no haya cables sueltos y que todas las señales lleguen, y la de análisis de datos le dice, si era eso, tenemos problema con el chiller y son otros temas de ingeniería, y detectaron la falla. Cuando planteamos esto a la gente de Board of Directors, nos dijo algo que me pareció relevante. Me dijo, oye, pues está fácil, yo no pensé que fuera tan fácil, eso es lo que hacen nuestros operarios todo el tiempo. Chequen. Cuando dijo eso, obviamente fue simpático, porque eso efectivamente lo hace la inteligencia humana y ahora artificial. Algo tan sencillo que vemos que lo hace una máquina, era hasta hace 4 años exclusivo de la inteligencia humana. Muy bien, fíjense bien, está largo también, es del CEO de Anthropic, que es una generadora de inteligencia artificial, nos dice, un área donde la IA está haciendo el mayor progreso, la inteligencia artificial, es en el coding, en el código, en la programación. En 3 a 6 meses, donde la IA está escribiendo el 90% del código, se considera que en 9 meses, en 3 meses. Y esto lo dijo en el 12 de marzo de este año, se lo acaba de decir. Que en 3 a 6 meses la inteligencia artificial va a hacer la programación, se va a autoprogramar, va a programar. Pero que en 12 meses la IA estará escribiendo esencialmente todo el código. Eso es genial. Para los que nos dedicamos a programar, créanme que esto es música para nuestros oídos. Porque ya no necesito programar, ya puedo platicar, oye, diseña, oye, pon, oye, cambiarte. ¿Sí se dan cuenta? Y esto es lo que hacemos, fíjense bien. Tenemos la manufactura, recabamos Big Data con sensores, aguan que vimos sensores, un chorro de datos, lo subimos a la nube, IoT Hub. Por cierto, si escucharon lo que dentro de mi certificación es todo lo manejo Microsoft. Muestro un par de cosas que no son Microsoft, pero prácticamente todo lo que estoy mostrando es lo que tenemos conocimiento. Lo subimos a IoT Hub, hacemos Stream Analysis, que es algo que ya hace la nube por nosotros, y el Power BI, que ahí sí tiene que hacer nuestro Business Analyst, que nos está acompañando, el que nos dicta las tendencias, y lo bajamos al sitio de manufactura. Lo mismo sucede del otro lado, y ahí es donde se pone la cosa más agradable. ¿Cuántas medicinas necesitan? ¿Cuánto material e insumo clínico? ¿Va a haber un huracán o no va a haber un huracán para que Walmart llene sus estantes en ese lugar donde va a impactar? ¿Va a haber fraude? ¿Hay fraude? Todo lo que hace pronóstico, clasificación y clustering que hace la inteligencia artificial, lo podemos traer del mundo cotidiano, de tiendas, de supermercados, de nuestros móviles, a la nube, y de la nube a la manufactura. Aprovechamos la IA en todas las dimensiones de nuestro negocio para predecir resultados y determinar cada vez más acciones a través de la automatización. Vittorio Cretella, el CEO de P&G, lo manejan en todo. P&G, sí saben, ¿no? Hace muchos productos de consumo, muchísimos, y están utilizando la inteligencia artificial y la robótica en todo. ¿Cómo funciona esto de platicar? Hasta GPT-2 teníamos un dense model. Nosotros le pedíamos algo y pasaba por toda la red neuronal buscando esos datos. Actualmente tenemos modelos expertos, MOE, en donde tenemos una entrada y ya tenemos sistemas expertos de cada cosa para que no ande buscando por toda la red, por toda la red neuronal. Y entonces tenemos expertos razonadores, creativos, lingüistas, matemáticos, financieros, históricos, científicos, programadores de arte, médicos, ambientales, biológicos, de lo que querramos. Se vuelven sistemas expertos. Entonces, es importante saber cómo funciona para poder interactuar con ellos. Tenemos que decirle desde un principio en la inteligencia artificial, yo le hablo de hola, yo le hablo de tú, buenos días y todo, ya me habla de Germán, hola Germán, ¿cómo estás? Ya platica conmigo.
Entonces yo le tengo que decir, hola, oye, ¿conoces el libro tal? Sí, sí lo conozco. Ya lo estoy orientando hacia dónde quiero que vaya. ¿Me puedes decir cuándo salió? ¿Cuándo fue el libro puesto al mercado? En 2000 fue puesto al mercado inicialmente tal, al del 2015 me puedes hacer un resumen y me da, ya la llevé al tema experto. Si yo nada más le digo, dame un resumen del libro tal, va a empezar a buscar por todos lados. ¿Sí se dan cuenta? Aparte, pues a mí me gusta ser educado en todas las formas, entonces soy educado por costumbre. Hola, buenos días. No sé si sepa qué es días o noches, pero yo le digo buenos días. ¿Y qué es lo que hace con lo que estamos platicando? Empiezan todos los softwares, toda la inteligencia artificial a interactuar con nosotros, pero ya no programamos, ¿se acuerdan que lo acabo de decir? Entonces, en este ejemplo que les pongo aquí, es un ejemplo de base de datos, también que le acabo de mostrar de la parte del negocio, de manufactura al área comercial, en el que nos dice aquí un analista de datos, le pregunta, show me my top customer by sales over the last 20 months. Muéstrame mis clientes de los últimos 24 meses. Inmediatamente, no se alcanza a ver bien en la pantalla, pero inmediatamente empieza a escribir el código SQL de base de datos y lo lleva a la parte de transformación de datos. Nos empieza a mostrar los datos, nos empieza a mostrar todo el trabajo que está haciendo y nos da todas las gráficas. Estos son tus clientes. ¿Programó? No. ¿Configuró? No. Más le pregunto. Nada más que aquí, cuidado. Me gusta poner este ejemplo de los que llevamos nuestra película viejita, así que lo más seguro es que algunos ya la hayan visto. Se llama WALL-E. Y supuestamente la humanidad lleva perdida en el espacio 700 años y no conoce nada de la vida en la Tierra, y entonces el capitán de la nave empieza a interactuar con la inteligencia artificial a bordo y le empieza a hacer preguntas y le dice, define tierra, define suelo, define planta, define semilla, porque no conoce nada de esos términos, define comida, y de lo que le va respondiendo la inteligencia artificial, él con la información que recibe deduce entonces que hay plantas de pizza. No es problema de la inteligencia artificial, es cómo preguntamos, qué preguntamos y cómo procesamos. Por eso siempre es una ayuda, no nos va a dar la respuesta, nos va a ayudar, pero va a ser parte de nuestra interpretación el análisis médico, el análisis clínico, la calidad, la producción, la venta, la mercadotecnia, el ambiente. Y ya para terminar, un ejemplo perfecto del uso de la inteligencia artificial es la robótica. Muy bien, un ejemplo de la robótica, fíjense, imagínense tener un operador aquí haciendo un desbaste, una pieza a la que hay que darle calidad porque viene de la fundición y hay que hacer un deburring, un desbaste. Entonces esa parte no la podían hacer los robots ni las máquinas porque había que utilizar varios factores, la visión, el dimensionamiento, la presión, el desgaste de la herramienta. Los robots no lo podían hacer. Ahora podemos tener varias entradas, utilizar la red neuronal, pedirle sin programar, robot arregla la pieza, y entonces el robot empieza a desbastar, a darle calidad a la pieza, con varios pesos, la presión, la visión, el escáner, todo lo que está haciendo. Pero eso sí, lo que tiene más peso es la calidad dimensional, no le vayas a desgastar de más. Eso es un efecto que era imposible hasta hace 3, 4 años. Los robots no podían hacer eso. Los entrenamos ya en el metaverso, los entrenamos ya en la realidad virtual y podemos llevarlos a hacer una nueva forma de manufactura. Antes había que hacer líneas de producción. ¿Se han escuchado el término, la línea de producción? Ahora ya no va a haber líneas de producción, ahora son matrix. Llévala a la celda que esté más libre o que tenga la capacidad de realizar este trabajo o que nos dé la ventaja de llegar más rápido o de producir más. Y le pedimos, y entonces los robots móviles las llevan a las celdas y entonces va produciendo de mejor manera, de manera más eficiente. Ya no tenemos que hacerlo en líneas de producción, esa forma de trabajar de Ford Motor Company de hace 100 años.
Esto es como lo hacíamos originalmente, tenemos personas que haciendo trabajo que no podían hacer los robots, inspección visual de salchichas, y todo era llena de gente, en un ambiente húmedo, en donde no podían sudar porque contaminaban la inocuidad del producto, borrados como astronautas, en unas temperaturas de vapor, o sea, de verdad que era inhumano trabajar en ese lugar. Metemos robots, los robots clasifican las salchichas, las encanastillan en su empaque que va a llegar al supermercado y lo manda a paletizado y al centro de distribución. Pero fíjense bien aquí lo interesante. Clasifica las salchichas. Si ustedes van a un centro comercial y ven unas salchichas y unas grandotas, otras amarillas, unas rojitas, y como que la calidad no está bien, andan ahí buscando el paquetito que más les gusta hasta que agarran el paquetito que les gusta. ¿Cierto? Ahora imagínense que todos los paquetitos tienen la misma estándar. Las rojitas están junto con las rojitas, las amarillitas con las amarillitas, las grandecitas con las grandecitas, las chiquitas. Entonces ya nada más elige uno el precio o la calidad con lo que quiere uno comprar. Eso es manufactura de un solo producto. Uno solo, todos igualitos. La robótica, ¿cuáles son las tendencias? Pues las que hemos manejado. Physical Analytics and Generative AI. Esto también es de la IFR, de la International Federation of Robotics 2025. Y vamos a pasar cómo está, y todo esto en México, ¿cómo lo estamos llevando? Bueno, les comento, ingeniero en robótica, tengo 30 años en esto. Desde hace 15 años a la fecha, 2016, sí, más o menos de hace 10, 15 años a la fecha, México siempre ha estado en el top 10, los 10 países más robotizados del mundo. Porque antes estábamos en el top 5 de los países más robotizados del mundo. Pero ya entró China, entró Tailandia y ya nos ganaron los primeros 5 puestos. Pero siempre hemos estado en los 10 países más robotizados del mundo. Por encima de Canadá, por encima de España, por encima de República Checa y de otros, de Australia, de muchos. México es potencia tecnológica. Lo usamos y lo usamos mucho. Lo tenemos mucho. Si se dan cuenta, estamos en el lugar 8, 9, todos. Y fíjense la parte interesante, todavía en el 2023, datos para el 2024, en el 2025 va a salir el 2024, va un año desfasado. Seguimos estando en el 9º lugar, por arriba de países como España, Canadá, Tailandia, todos los que hemos dicho. Y en la otra gráfica dice la densidad de robots por cada 10,000 habitantes, los países que tienen más saturación de robots, uso de más robots, los países que están más saturados de robots. Y si se dan cuenta, de los 20 países más saturados de robots, no aparece México. Aparecen los otros 10, pero no México. Quiere decir que los países más robotizados del mundo ya se empiezan a saturar y México ni siquiera aparece. Somos de los que más robots usan y ni siquiera aparecemos entre los 20 más saturados. O sea que tenemos todavía mucho donde crecer. Donde se aplica material handling, processing, son aplicaciones. ¿Cómo está México y Latinoamérica preparado para esto? Estamos muy bien, por encima de la media. Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México, estamos arriba de la media. ¿En qué estamos mal? ¿En qué tenemos que mejorar? Si se dan cuenta, Chile, Brasil, Colombia, Argentina un poquito mejor que México. México arriba de la media a nivel mundial, pero un poquito menos bien. Es en el tema de government, porque en el tema de capital humano y de capacidad tecnológica estamos bien. Tenemos muchos ingenieros mecatrónicos en automatización y robótica que nos hacen licenciaturas en sistemas, en informática, en computación. Estamos súper bien, en negocios, en muchas otras áreas de aplicación, biología, médico, estamos bien en este aspecto. En donde estamos un poquito atrás es en la parte de government, en regulaciones, en el sistema judicial. Y si se dan cuenta en Latinoamérica, de los países que estoy mencionando, México y muchos países de Latinoamérica no están lejos de los líderes. Por alguna razón, yo siempre que veo esto y escucho es que México es un país que no está tecnológicamente avanzado. Pues sí, sí estamos. Efectivamente, nada se parece a Estados Unidos, nada. Pero tampoco México, ni la India, ni Francia, ni Italia, ellos van solos.
Con respecto a los otros países latinoamericanos, los que iniciamos con todo este tipo de iniciativas gubernamentales fue México en el 2018 y los demás países latinoamericanos principales, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, han ido también desarrollando sus propias normativas. O sea, vamos bien, estamos haciendo las cosas bien. ¿Dónde lo estamos aplicando? En servicio, en logística, en marketing, en manufactura. Y la propuesta de valor, ¿dónde lo debemos aplicar? Cuando nos piden mucho trabajo, es parte del trabajo que hacemos, nos hablan las empresas manufactureras de alimentos, automotrices, aeroespaciales, y la primera pregunta es ¿dónde sería más adecuado aplicar todas estas tecnologías? El marco teórico estratégico para poder resolver esa pregunta es el típico marco estratégico de negocios que siempre hemos utilizado. Nuestras fortalezas internas, entorno externo, organización y ejecución, que es la parte interna, pero sobre todo, por eso lo puse en medio, nuestra propuesta de valor. Si es una clínica, nuestra propuesta de valor es la eficiencia de salud, ahí hay que meter tecnología, curar. Si nuestra empresa es de servicio y lo que queremos es confort y atención al cliente, ahí hay que poner. Si es en manufactura y lo que queremos es bajos costos, meter automatización para reducir costos. Si por el otro lado es calidad, meter robótica e inteligencia artificial para incrementar la calidad. Donde ustedes necesiten y donde el mercado o las personas los identifiquen por esa cualidad, ahí es en donde se tiene que invertir en esa tecnología. Y no quedarnos con la tecnología heredada, ya no quedó. Ya la tecnología heredada lo único que va a hacer es atrasarlos. Hay que adaptarse, pero bien padre. Si se dan cuenta, nos la pusieron más fácil, hay que aprender a platicar con la inteligencia artificial. Y ya por último, la inteligencia artificial en agentes. ¿Qué es un agente? Un agente es que la inteligencia artificial, de tanto platicar con ellas, le podemos decir, todo lo que te he pedido que hagas, lo vamos a mandar y lo vamos a una sección experta. ¿Se acuerdan que vimos tema experto? Lo vas a mandar a un tema experto y lo vas a llamar agente demostrador. Vas a interactuar como mi representante del mostrador de mi tienda. Esto que lo hemos manejado así, lo vamos a llamar como nuestro representante médico, o lo vamos a llamar nuestro agente de calidad, o nos vamos a llamar nuestro facturador, o nos vamos a llamar el de precios o el cotizador. Empezamos a trabajar, a empezar a desarrollar nuestros agentes que trabaje por nosotros, de manera platicada y con una interfase muy amigable, verdaderamente amigable. Y empezamos a desarrollar lo que este señor que está aquí, se llama Satya Nadella, es el CEO de Microsoft, lanzó recientemente, hace menos de un año, en un release mundial, una consola que se llama Copilot Studio Autonomous Agent, en donde podemos desarrollar nuestra propia inteligencia artificial para nosotros. ¿Y qué incluye? Pues agentes externos, mercado, cualquier cosa de ventas, de clima, de médico que queramos, nuestra fabricación y el comercio que está en medio, y podemos desarrollar estos agentes. No sé si pueda poner ese video dura 30 segundos. ¿Sí? Y con esto ya terminamos. Gracias. Ingeniero, estamos viviendo momentos muy turbulentos a nivel internacional. La batalla que se está librando entre Estados Unidos y entre Estados Unidos y China, nos está llevando de alguna manera a diferentes escenarios, en particular en México. ¿Usted qué opina? Sabemos que Estados Unidos y China llevan una guerra comercial muy fuerte, pero ¿usted qué opina en la guerra tecnológica que tienen ambos países?
¿Cómo estamos? Porque se anuncia mucho, pero no sabemos qué está pasando ahí. Gracias. Sí, es una pregunta muy impertinente, muy inteligente y que nos hacen frecuentemente, y por más que le he dado vueltas y lo he pensado, me he puesto a escribir un par de ensayos, analizar datos, a la conclusión que he llegado es que China sí está más avanzada que la mayoría de muchos países, pero sigue estando como a 100 años luz de Estados Unidos. Toda la tecnología de lo que estamos platicando y las grandes empresas, fíjense en lo que voy a mencionar, Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI, Netflix, Amazon, todas las que ustedes quieran, ninguna China. Sí está tal vez arriba China de algunos otros países como España, como Brasil, como México, tal vez al nivel de Italia, de Alemania, de Francia, pero el que se subió al tren y no ha parado es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al menos en estos temas, va mucho más avanzado, muchísimo más avanzado. Ahora, la competencia tecnológica ha desarrollado grandes beneficios, toda competitividad es positiva. Yo lo enfocaría más hacia ese espacio. China lo que tiene es que, como en sus leyes, por lo que he podido documentar y todos sabemos, el régimen económico que tiene no reconoce la propiedad privada, incluyendo la propiedad intelectual, que es propiedad privada, y entonces sigue haciendo uso de avances, patentes y desarrollos externos y los mejora, pero eso por definición significa que va un paso atrás, porque para poderlo copiar necesitó primero existir en otro lado para que lo pudieran copiar. Entonces sí está interesante, yo lo veo desde un régimen de competencia, pero sí va más avanzado. Ahorita un momento, me está preguntando acá. ¿Sí se pudo? Si le picas en el slide, funciona. Ok. Hola, buenas tardes. Perdón. Una pregunta. Usted dice que China está un poco más atrasada que Estados Unidos, pero por ejemplo, ahorita la IA Dixie, que ha sido un auge últimamente, que incluso ya está en varios sectores chinos, como por ejemplo el área automotriz. ¿Usted cree que China rebasaría en algún momento a Estados Unidos? Sí, en algún momento puede, claro, es parte de la competencia, pero ese es todo lo que ha lanzado, que son 20 nombres y 20 posibilidades. China sí va muy atrás. Por ejemplo, en ese precisamente, en el de los autos eléctricos, hay un tema que no he mencionado que se llama tokens. ¿Han escuchado el término tokens? Bueno, el token es todo lo que hace el superalgoritmo que les mostré para no perderse en la traducción. Ese antecedente de lo que estamos hablando, eso se llama token. Y se usa mucho en los sistemas LiDAR, que son sistemas de radar, para que los autos sean autónomos. Va con láser, va mapeando su entorno y lo va grabando en memoria. China está por abajo, muy por abajo del auto autónomo. Sin embargo, lo libera, pero no cubriría ni cercanamente las estrictas normas de seguridad que se tienen en otros países de Occidente. Sí funciona, pero con tokens tan pequeñitos o tan escasos que pueden generar mayores posibles riesgos. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien. Ponemos el video y ahorita. Just like they have an email address and a website and a social media presence today, I think every business is going to have an AI agent that their customers can talk to in the future. And we want to enable that for all of those. So it's going to be hundreds of millions, maybe billions of what kind of small business agents. Similar deal for creators. There are more than 200 million people on our platforms who consider themselves creators, who basically use our platform
in a way that is primarily for building a community, putting out content. Feel like it's kind of like a part of their job is doing that, and they all have this basic issue, which is that there aren't enough hours in the day to engage with their community as much as they'd like. And likewise, I think that their communities would generally want more of their time, but again, not enough hours in the day. So I just think there's going to be a huge unlock. I kind of think that every business in the future, just like they have an email address and a website and a social media. Como pueden, no te me pierdas en no se te olvide la duda. Ahorita termino y hacemos la pregunta. Como pueden darse cuenta, dice, así como todos tenemos un email y una cuenta de red social, todo el mundo vamos a tener agentes que nos hagan la facturación, que nos hagan el envío, que nos hagan el embarque, que nos atiendan a nuestros clientes, que manejen nuestros bancos. Todos vamos a tener esos agentes. Porque ¿de qué va a depender? Nada más de pedírselo, nada más de escribirlo. ¿Sí se acuerdan que ya todo el coding lo va a hacer la inteligencia artificial? Entonces entramos a esa zona, a esa parte, le digo, pon atención cómo facturo. Y está poniendo atención la inteligencia artificial en nuestra pantalla, cómo facturamos. ¿Ya viste? Ya, sí, a ver, hazlo tú, sí, lo hiciste bien, ya eres mi facturador, vámonos. Esos son agentes. Y entonces la industria de lo que él está mencionando, por cierto, él es Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, de Facebook, que también está avanzadísimo en inteligencia artificial, que no han logrado otras plataformas. Por eso le digo que los gringos están muy avanzados. No tengo nada a favor ni en contra de los gringos, simplemente así suceden las cosas. Él que maneja mucho este tema de inteligencia artificial nos está diciendo desde su plataforma puede tener una tienda, un usuario que esté twin digital con la vida real, y entonces el dueño de su tienda que gasta mucho tiempo facturando y viendo sus bancos y sus cuentas y sus facturación y sus embarques y muchas cosas, puede tener agentes que hagan ese trabajo por él y él enfocarse en lo que realmente le gusta, que es atender a sus clientes. ¿Sí me explico? O al revés, a él lo que le gusta es ver el banco y ver cuánto entra y andar moviendo y pone un agente a atender a sus clientes. Es maravilloso, a mí me parece todo esto verdaderamente maravilloso. Y termino con una cita de un hombre prominente, un personaje prominente también de esta industria, que es el polémico, muy polémico y para muchos muy admirado, Elon Musk. Lo dijo obviamente en inglés, se los traduzco en español y dice, le preguntaron, ¿dónde se producirá el mayor impacto de la inteligencia artificial? Y respondió, el futuro prometedor de la inteligencia artificial es el de una inmensa prosperidad, una era de abundancia, en la que no escasearán los bienes y servicios y todos podrán tener lo que quieran, excepto por las cosas que definimos artificialmente como escasas, como algunas obras de arte especiales. Pero creo que cualquier cosa que se fabrique o que proporcione un servicio con la incorporación de la inteligencia artificial y la robótica, el costo de los bienes y servicios tenderá a cero. No digo que sea cero, pero tenderá. Todo el mundo podrá tener todo lo que quiera. Ese es el futuro prometedor. Elon Musk. Tiene mucho más peso porque él fue uno de los principales opositores de la inteligencia artificial hasta que estuviera regulada. Y ahora es uno de los más grandes promotores. Tengo una duda acá y continúo con ustedes. Y eso sería todo por mi parte y pues obviamente si tienen dudas o preguntas a medida que nos den el tiempo, con todo gusto, estoy para servirles. Sí, buenas tardes. Simplemente nomás el efecto del mercado. ¿Cómo es posible que China esté más empoderado que la Unión Americana, sabiendo que, como tú lo señalas perfectamente, el crecimiento intelectual está en la Unión Americana, pero los chinos están explotando más en el aspecto económico y de producción? Sí, es una pregunta bastante frecuente y siempre esas preguntas siempre me ponen en complicaciones, porque si me lo permite decirlo un poquito más relajado, las opiniones están divididas
Yo pienso que China no está en esa situación y todo el mundo piensa que sí está en esa situación. China tiene casi 1.500 millones de habitantes, de los cuales tiene 300 millones en clase media y como 100 millones en clase alta. Todos los otros 800 millones están pasando grandes dificultades económicas y no están haciendo uso de nada de lo que hemos creído que hacen. Su PIB per cápita es igual o un poquito menor que el de México. Y su desarrollo tecnológico, como pudieron darse cuenta, no está muy lejos de los primeros top 10. Entonces, China para mí no es lo que la mayoría de la gente piensa que es, al menos no en manufactura. Por el otro lado, Estados Unidos no nada más atiende un mercado de 1.500 millones de habitantes como lo hace China. ¿Qué podía China expandirse al doble? 3.000 millones de habitantes. Estados Unidos es global. Nos querramos o no, está en todo, hasta en la Antártida. Entonces, no he podido yo ver nada que sea de China, líder, que podamos aplicar y que apliquemos en mi trabajo. He desarrollado proyectos en Alemania, Italia, Canadá, Sudamérica y otros lados. No hay nada que diga esto, aunque es chino y no lo entiendo, pero es lo bueno, lo voy a utilizar, nunca me ha llegado. Entonces, la idea, por eso te digo, es polémica. China sí está haciendo un gran esfuerzo, definitivamente donde salió a donde está, innegable. Sigue haciendo uso de propiedad intelectual exterior, más que de desarrollo, y ha dado grandes pasos, pero todavía está, para mi gusto, al nivel o más atrás que México, Brasil y otros países como Francia, Italia, Alemania están un poquito más adelante. Esa es la percepción que yo tengo. No sé si contesté tu pregunta. ¿Más o menos? ¿Sí? Es lo que te digo, las opiniones están divididas. Sí, no, es que hacen producción, pero tremenda, muchísima, pero lo que hacen en Estados Unidos, Alemania, por encima. Entonces, nada más que nos llega la noticia porque es sorprendente, es como si de repente escucháramos de eso mismo, esas mismas cantidades de Bolivia. Sería sorprendente y tendría su mérito, pero yo no lo tendría más en comparativo, ¿no? Sí, buenos días. Perdón, a lo mejor es una pregunta muy tonta. ¿Quién domina la nube? Esa es una. La otra, ¿en qué tiempo crees que la inteligencia artificial sustituya al 100% al hombre? Ok, sí. ¿Quién domina la nube en términos de investigación y desarrollo? Creo que serían los americanos. En términos empresariales son 3, 4 empresas, entre las que destaca Microsoft, Amazon Web Services y NVIDIA. Google también está fuerte. Mi Business Analysis me dice que sí. Google también funciona con Workspace y todo eso, pero son las grandes productoras de metadata, que se llama. Serían los grandes jugadores. No hay tamaño en otros desarrollos y en otras fuentes y en otras ubicaciones que se alcance a ese nivel. Inclusive el nivel que tiene Amazon y Microsoft es tan grande, tan omnipresente, que inclusive pues son prácticamente un duopolio, ¿no? ¿Y cuándo nos podría rebasar la inteligencia artificial? Bueno, nosotros lo que vimos, todo se le llama inteligencia artificial especial restringida. Hay un concepto de inteligencia artificial general que ya es más humana que la humana, y los grandes expertos dicen, y yo coincido sin querer decir que estoy a ese nivel, pero coincido que más o menos entre unos 100 o 200 años podríamos tener ya algo parecido a una inteligencia general. Esa inteligencia general en la que ya no hay que preentrenar, no hay que decirle las cosas y nos podemos tomar un cafecito con una plática cultural muy sabrosa, eso más o menos unos 100 años, si es que algún día llega. ¿Sale? Yo creo que no. Buenas tardes. Sí. Bueno, primero del último comentario que leyó de Elon Musk, aunque sabemos que es sudafricano, es obvio que está muy hecho ya la cultura gringa del consumo salvaje.
no me pongo a pensar, si llega a pasar lo que él dice, que todo ser humano puede tener todo lo que quiere materialmente hablando, los recursos naturales son finitos. Si de por sí el planeta ya está ahorita bien fregado como lo estamos tratando, pues vamos a acabar con el planeta. Pero bueno, tomé unas notas porque sí me surgen muchas dudas. Todo este tsunami de información es avasalladora para un servidor. Me queda claro que es buenísimo lo que comentó, por ejemplo, de usos para la salud, para evitar empleos peligrosos para las personas. Pero sin embargo, déjeme ver si entendí. Ejemplo, conozco una persona que egresó recientemente de aquí de la Autónoma, de Ingeniería en Computación Inteligente. Actualmente tiene un muy buen trabajo en Oracle y ese trabajo es programando. Por ahí escuché, o no sé si entendí mal, que la inteligencia artificial ya programa ella solita. Me pregunto, ¿a qué nicho laboral relacionado con su carrera debería migrar esta persona? ¿O de plano mejor que ya vaya pensando en vender tacos? Y voy más allá. Si ya no va a haber líneas de producción, ¿de qué van a vivir los obreros? ¿De qué van a vivir las personas a quienes sustituyan los agentes? Y a cómo va esto de la inteligencia artificial, ¿en qué van a trabajar los diseñadores gráficos, empleados de granjas agrícolas y lecheras, escritores, contadores, maestros, empleados de atención al público, traductores, etcétera, etcétera, etcétera? Leí recientemente que abrió una sucursal de una famosa marca de comida rápida ya sin empleados. Trabaja exclusivamente con robots e inteligencia artificial. Esas son mis preocupaciones y no sé si sean válidas. No, totalmente válidas. No hay pregunta menor ni pregunta baja ni alta, ni todas las preguntas son válidas, no hay preguntas azules, rojas, amarillas, todo es válido. Lo que mencionas es bien cierto. Yo creo que el consumismo voraz está mal, pero eso no tiene nada que ver con el capitalismo, el socialismo o cualquier otra ideología o cualquier otra. Es cuestión personal. No consumas y no desperdicies. Donde lo hagas. En un país en el mundo en el que vivas, los recursos son finitos. Si no lo necesitas, no lo consumas. Eso no es una situación ideológica, sino es una situación personal. La segunda, ¿dónde van a trabajar todos los que están perdiendo su empleo con todo esto? Pues van a trabajar en donde deben trabajar. Vamos a sacar gente donde nunca debió estar. Vamos a sacar gente que nunca debió estar en una planta de fundición, que nunca debió soldar, que nunca debió pintar. Déjenme utilizar este último ejemplo que estoy mencionando, pintar. Imagínense pintar un coche, un refrigerador. 8 horas diarias en un ambiente electrostático explosivo con gases venenosos y que tiene que estar pintando el coche o el refrigerador. Eso es inhumano, eso nunca debió haber sucedido. O una persona que está tecleando un código aburrido. Si los que han hecho programación, programar un código, nada más no debe funcionar. Pero por el otro lado, lo que mencioné aquí, que es una pregunta muy válida, es lo que hace la inteligencia artificial es el coding. La programación tiene, si me permiten, la programación tiene varios componentes, déjenme centrarme en 2. Programar algo significa hacer un algoritmo de solución, primero hace esto, después hace esto otro, después divide, después suma, después imprime el documento, después verifica, y hacer la secuencia de programación se llama algoritmo, el algoritmo de solución. Después teclear ese algoritmo en un lenguaje que entienden las computadoras se llama coding o codificar. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es la parte aburrida de coding. La inteligencia y la creatividad de la solución sigue siendo humana. Entonces, la persona que está trabajando actualmente en un proceso de programación, le van a quitar la monserga de hacer el coding y va a poder ser más creativo en sus soluciones de sistemas. Esa es la gran ventaja. Y ya por último, ¿en qué van a trabajar todos los obreros y todas las personas que están pues van a tener que trabajar porque nadie los va a mantener? Si me permiten decirlo de esa manera. La diferencia es la siguiente, y déjenme poner un ejemplo. Tal vez sea la tienda o McDonald's o esta empresa, esta cadena de alimentos mexicanos, de comida mexicana muy buena, era McDonald's, pero también aquí en México una que se llama La Casa de Toño,
Se le pusieron al brinco todos los meseros que querían un paro y que más ganar porque querían exigir que la propina fuera obligatoria para todos los comensales. Y entonces los dueños dijeron, muy bien, los corrieron a todos y pusieron un mostrador tipo McDonald's de vas, eliges, pagas y te dan tu comida y no hay meseros. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? El sentido humano. Nos permite ser más humanos. No es lo mismo llegar a exigir que negociar. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Y por último, poniendo el ejemplo que lo ha sido muy estudiado en varios artículos y lo he mencionado en varios foros, si una persona que trabaja en un restaurante de comida rápida, una cafetería comida rápida, haciendo una labor, ahora con todos los agentes puede hacer esa labor, pero en su propio emprendimiento, la labor puede ser similar, más enriquecedora y puede seguir siendo una persona laboralmente comprometida, pero nos brinda más opciones, ya no nada más es una cadena, sino cientos de cadenas de cafeterías y de comidas rápidas que pueden funcionar ahora a más alcance de todos los usuarios, de empresarios y de consumidores, a restringirnos a 3 o 4 cadenas que actualmente están, que tienen que ofrecer un sueldo competitivo, a diferencia de tener un emprendedor de pagarse su propio sueldo con su propio emprendimiento. Esa es una salida posible. Entonces, si lo puedo decir de esta manera, vamos a tener más trabajo, más creativo y más independiente. No sé si lo pude explicar de manera correcta. Cadenas de reparto, bueno, hay muchas cosas en donde todo está mejorando para bien. Hola. ¿Algún consejo para un estudiante de ingeniería en robótica, donde la IA cada vez nos está evolucionando el mundo como lo conocemos? Como usted dice, también programo y la IA ya te hace los programas o incluso temas de la escuela como las funciones matemáticas, la IA ya también te arroja el resultado. ¿Algún consejo que me pueda dar? No, estás en el lugar correcto, en la carrera correcta. ¿Qué te puedo decir? A lo mejor exactamente, a lo mejor de 150 años tendrías que elegir otra cosa que salga, que surja. Muy buen comentario. Pero por el momento yo creo que estás en el lugar correcto, en la posición correcta, en la carrera correcta. Recuerden que ¿cómo lo puedo decir? Una de las funciones principales por la que hace 60 años empezaron a fabricarse, a desarrollarse los primeros robots, era porque eran ideales para hacer trabajos cansados, aburridos, pesados y peligrosos. Si la actividad, el proceso era cansado, pesado, aburrido y peligroso, lo ideal es meter una máquina. Para eso se desarrollaron los primeros robots. Actualmente, eso cansado, pesado, aburrido y peligroso, tal vez lo peligroso no, pero lo demás sí, es lo que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros en muchos campos: biología, medicina, ambiental, manufactura, administración, negocios, bancos. Todos esos trabajos cansados, aburridos, es lo que va a hacer la inteligencia artificial por nosotros. ¿Qué nos va a liberar? ¿Qué nos produce ahora la inteligencia artificial? Nos va a permitir enfocarnos en labores y procesos más creativos, más únicos, más humanos. En realidad, la inteligencia artificial nos está llevando a un nuevo cambio paradigmático de las relaciones humanas, personales y laborales, en donde nos va a permitir disfrutar de manera diferente la vida a como la conocimos hace 5 años. Déjenme poner un ejemplo. Nadie se quejó hace 100 años o cuando haya sido de la semana inglesa, 5 días laborales, 2 días de descanso. Todo el mundo lo celebró. 2 días de descanso es fantástico. El primero y último día de la semana descansar y 5 días laborales. ¿Cómo les caería que todos estos cambios nos dé una semana nueva de trabajo? 2 días de trabajo, 5 días de descanso y el mismo nivel de ingreso. ¿Qué tendría eso de malo? Se puede producir en 2 días de trabajo con las nuevas tecnologías lo que antes se producía con 5.
¿Cuál sería, en qué estaría mal eso? Yo sí, a mí sí me gusta. Levante la mano, ¿quién le gustaría? Ya están las 40 horas. Ya están las 40 horas. Muy bien. Tú me dices, Clara, tú me dices. Creo que sería yo el último. Lo que pasa es que tecnológicamente y científicamente la humanidad ya se metió en una inercia que no se puede parar. Es cuando el tren va acelerando, acelera y no lo puedes parar así de tajo porque se descarrila y ocurre una catástrofe. Así es la inteligencia artificial, es el resultado de todo lo que ha hecho la humanidad científicamente y tecnológicamente, y ahorita estamos viviendo eso. Yo ya soy un beneficiario de eso. Yo ya tengo 4 años y medio con el cáncer. Hace 50 años, a los 3 meses, medio año, yo ya voy a estar en el panteón. Así sinceramente se los digo. Entonces yo ya soy beneficiario de eso. Ahora, respecto a lo que decían que China y Estados Unidos, yo puntualizo en esto. Ya lo decía el presidente James Polk, que es el que le robó la mitad del territorio a México, dijo una cosa muy cierta, dice, los mexicanos están dormidos, no quieren ese territorio. Y nosotros tenemos gente trabajadora, emprendedora y ambiciosa. Y no los estoy defendiendo a ellos, no, a lo que voy. Mientras exista un motivador, la humanidad va a seguir caminando. Y ahora, respecto a los recursos, yo trabajé 20 años en Nissan. Decían, ¿por qué Japón está tecnológicamente muy avanzado? Si no tiene petróleo, si no tiene esto, prácticamente es una isla que no tiene muchos recursos. Decían, los países subdesarrollados, su riqueza, son precisamente sus recursos naturales. Pero nosotros, los países desarrollados, nuestra riqueza es nuestra gente. Con eso termino. Gracias. Gracias a ti, completamente de acuerdo. Y con eso me quedo. ¿Una última? Ok, una última, adelante. Bueno, buenos días, muy interesante su plática. Yo quisiera resaltar lo que usted ya resaltó, lo positivo, lo que yo quisiera ver como amenaza o lo que nos pudiera parecer negativo. El conocimiento es poder. Estados Unidos está concentrando la mayoría del conocimiento. Obviamente estamos viendo ahorita un presidente autoritario que está explotando precisamente las bondades que tiene Estados Unidos para tratar de controlar al resto del mundo. Entre más poder tenga un país, más capacidad va a poder tener para controlar. La otra es la bondad de tener más tiempo. Pero me pregunto ahorita en qué ocupa el tiempo la gente que tiene al alcance un celular. ¿Qué utilidad le da productiva? Obviamente ocio, cosas banales y redes sociales. Y finalmente una pregunta que creo que no contestó del todo. Hay alimentos que no podemos sustituir, a menos que, si ustedes recordarán, una película muy antigua que se llamaba Cuando el mundo nos alcance, que se sustituye el alimento con las mismas bondades de proteínas y cualidades por cápsulas que realmente evitarían que la humanidad pues padeciera hambre, pero le quitaría el sabor. Gracias. Bueno, sí, creo que esa es una muy buena pregunta para concluir, porque habla de los peligros de todo esto. Imaginen, déjenme utilizar una analogía. Todos sabemos, una analogía es algo que es análogo, pero no lo es, y nos permite que el cerebro llene los huecos. Desarrollando una analogía con la tecnología, ¿cuál fue la inteligencia artificial es la tecnología más avanzada que tenemos en nuestro tiempo? Ahorita no hay nada más arriba de esto, ni láser, ni satélites artificiales, todo, más avanzado es la inteligencia artificial. Déjenme ir al otro extremo. ¿Cuál fue la tecnología más básica o la primera tecnología que utilizamos como seres humanos? Inclusive antes de ser Homo sapiens, cuando éramos 2 o 3
evoluciones anteriores. ¿Cuál fue la primera tecnología que utilizamos inicialmente? La piedra. Gracias a la piedra, ya que le pudimos hacer un canto a la piedra, evolucionamos a perder los colmillos, porque utilizábamos una piedra para cortar el cuero y la carne y no teníamos que utilizar los colmillos para poder rasgar nuestro alimento, y nos permitió evolucionar porque las proteínas científicamente se piensa que desarrollaron un poquito, apoyaron el desarrollo de la inteligencia. Entonces la piedra nos ayudó a evolucionar, pero ¿qué funciones o qué peligro puede tener la piedra en una persona mala? Una piedra puede causar mucho daño a alguien. Si una simple piedra puede hacer daño, todas las tecnologías desde la piedra hasta la actual tienen sus riesgos, todas. Está dentro de los diálogos y dentro de las discusiones y dentro de las mesas de análisis de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, de nuestras generaciones, de los grandes pensadores, filósofos, científicos, políticos, de las personas de mayor calidad, desarrollar los términos éticos de la aplicación de todas las tecnologías, incluyendo también la inteligencia artificial. Pero ese valor ético no demerita, ni quita, ni le pone nada a la inteligencia artificial. Esto es otro aspecto humano que está relacionado y que debe complementar a la inteligencia artificial. Entonces, dentro de los riesgos sí hay, todas las tecnologías, como lo acabo de mencionar, desde la piedra hasta la actual, conllevan sus riesgos, pero hemos como humanidad sabido saltar esos riesgos y sacarle mejor provecho, y la historia lo ha demostrado. Y ahora, con respecto al tema social y todo lo que nos lleva a estas épocas actuales, son cambios, son situaciones diferentes, hay que adaptarnos, y creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos puede ayudar a entender mejor las cosas, que nos puede ser una compañía para dialogar, para platicar, para trabajar, y es una herramienta que nos puede ayudar inclusive a adaptarnos a estos cambios y sacarle el mejor provecho que podamos tener posibilidad de sacar. Y eso sería todo. Yo creo que con este mensaje positivo de la inteligencia artificial. ¿Un último? Bueno, sale un último, pero último. Bueno, sí. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué tan viable es la integración de la inteligencia artificial en la ingeniería biomédica en el sistema de salud pública? Totalmente. Es súper aplicable, la tecnología está ahí, se puede utilizar, hay big data, hay procesamiento, y va a llevar muchos procesos clínicos, biológicos, de investigación, de desarrollo, de medicinas, de nuevos tratamientos a niveles muchísimo más accesibles, porque simplemente va a ser el trabajo en el metaverso, va a reducir costos de experimentación, tiempos de desarrollo. El beneficio va a ser dentro de todas las áreas, que es descomunal. Tal vez en el área donde yo veo mayor beneficio palpable es en los sistemas de salud y sistemas médicos. Va a ser fenomenal, fantástico. Y ahora sí, con eso cierro. Créanme, la inteligencia artificial está para nosotros. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes por acompañarnos, y en especial al maestro Germán Villalobos por aceptar la invitación. En este momento cedo el uso de la palabra a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien dará un pequeño reconocimiento. Gracias. Bueno, a nombre del doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director de Difusión Cultural, me permito agradecerle su presencia en este recinto con una plática sumamente interesante, muy bien documentada y que es muy pertinente en los tiempos en los que estamos. Y me permito extenderle el siguiente reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Otorga la presente constancia al maestro Germán Cuauhtémoc Villalobos Millán por su valiosa participación en la charla de El ICON, Inteligencia Artificial y Robótica, Oportunidades de Innovación en México y Latinoamérica. Aguascalientes, a 29 de marzo de 2025. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.